Buenos días. Bueno, seguimos con las clases de este curso de hematología pediátrica. Hoy vamos a hablar de anemias en la niñez y en la adolescencia, fundamentalmente de las anemias carenciales. Soy la doctora Elena, conocida por todos ustedes, muchos años trabajando en el Hospital Elizalde. Es importante saber que el desbalance en el metabolismo del hierro es la condición patológica más frecuente en el mundo. Más de 2 billones de personas en algún momento tienen desbalance en metabolismo del hierro. Ya vamos a ver por qué. La frecuencia mayor es la anemia ferropénica. Fundamentalmente en lo que se relaciona a países en vías de desarrollo, dentro de ellos estamos nosotros también, y van a influir muchísimos factores de todo tipo, fundamentalmente socioeconómicos y culturales, que se relacionan mucho con esta frecuencia tan alta que tenemos de ferropenia en el mundo. La Organización Mundial de la Salud considera la anemia como un problema grave de salud pública. Y la prevalencia global en el mundo, fíjense que la anemia en los niños en la edad preescolar es de 42%, los niños sufren de ferropenia, y en las mujeres embarazadas en un 40%. Si esto le sumamos otras condiciones como puede ser las madres adolescentes, la frecuencia es altísima y es muy importante para la salud posterior, tanto de la madre como de ese niño que está en desarrollo. De las anemias en general, el 50% son por ferropenia, por desbalance en el metabolismo. Ya vamos a ver por qué es tan fácil tener desbalances en el metabolismo del hierro. Los países más afectados, por supuesto, van a ser los países africanos, Asia, América Latina y el Caribe. Y hay causas que son multifactoriales. Si bien están, en general, son países pobres, donde influye mucho la desnutrición y el ingreso per cápita, hay muchas diferencias en la prevalencia porque también hay zonas como determinadas zonas endémicas del Caribe, donde hay, aparte, y en África, por ejemplo, hemoglobinopatías hereditarias, parasitosis endocelulares como la malaria, que, digamos, tiene altísima frecuencia tanto en África como en los países del Caribe, en otros parásitos intestinales, diversos como son todas las larvas migrans o las giardiasis, que hacen que los niños, aparte de tener desnutrición y que coman mal, tienen pérdidas crónicas de sangre. En los países desarrollados, Europa tiene mayor prevalencia que los países de América del Norte. Y esto se debe a que hay países europeos en que tienen diferentes condiciones socioeconómicas y culturales, que hace que haya zonas en que todavía haya prevalencia de anemia ferropénica, pero es muy inferior a los países en desarrollo como el nuestro. En Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría tiene principal foco de atención en determinar la ferropenia sin anemia. ¿Y cómo definimos anemia en pediatría? No nos vamos a regir como en el adulto con valores estáticos de hombre y mujer, sino que vamos a definirlo como el nivel de hemoglobina o de hematocrito, fundamentalmente de hemoglobina, 2 desvíos estándar por debajo de una media normal para la edad y para el sexo. ¿Por qué eso? Porque el niño tiene su hemoglobina en desarrollo dentro de los 2 primeros años de vida y van cambiando los valores normales a medida que el niño va creciendo. Entonces, para poder definir una anemia nos tenemos que basar
fundamentalmente en los primeros años de vida con las tablas para ver si el niño en realidad tiene anemia o no. ¿Por qué sería que el primer año de vida los niños tienen esta alteración en los valores de hemoglobina y hematocrito? Porque en general todos los niños van a nacer con una hemoglobina particular, que es la hemoglobina fetal, que solamente está cuando, en condiciones normales, cuando el niño está en la panza de su mamá. Cuando el niño nace, los pulmones, que el niño se desarrolla en un ambiente hipóxico, la mamá es la que oxigena a través de la placenta al niño. Cuando el niño nace y empieza a respirar por sí solo, sus tenores de oxígeno van a aumentar notoriamente. ¿Eso qué va a hacer? Que la eritropoyetina, que es la hormona que estimula la formación de glóbulos rojos, se deprima y se anule prácticamente en los primeros meses de vida, porque el niño tiene tenores de hemoglobina por sus propios pulmoncitos mucho más alta. Ahora bien, ¿qué pasa? Esa hemoglobina fetal tiene la característica de tener una vida media corta. Normalmente una hemoglobina normal en una persona, si no tiene ninguna enfermedad, ninguna noxa, ni ningún punto de destrucción, vive 120 días. En el caso de la hemoglobina fetal, vive la mitad o menos. ¿Eso qué va a hacer? Que los glóbulos rojos se vayan destruyendo con los meses y esa hemoglobina con la que el niño va a nacer, ahí vemos los valores normales, fíjense, al nacimiento el niño puede llegar a tener una hemoglobina de 16,5 y 13,5 en los dos valores, sería el valor máximo y el valor mínimo. Esa hemoglobina fetal se va a ir destruyendo. La eritropoyetina está inhibida o anulada por los altos tenores de oxígeno, por lo tanto los glóbulos rojos dentro de los primeros meses de vida van a ir cayendo. Fíjense que a los 2 meses el niño puede llegar a tener hasta 9 gramos de hemoglobina y eso es un valor normal para la edad, que muchas veces nosotros tenemos que lidiar, por ejemplo, con un niño que nació con una hernia inguinal y el cirujano lo quiere operar al mes porque hernia diagnosticada, hernia que se opera, y pretende que el niño tenga una hemoglobina de 11 al mes y medio, y eso va a ser imposible porque el niño maneja esos valores normales y hay que explicarle que con esos valores el niño se puede operar perfectamente. A medida de que cuando llega al mínimo valor, que son más o menos entre los 2 meses, 2 meses y medio en el término y un poquito antes en el pretérmino, la eritropoyetina que estaba inhibida se vuelve a activar al haber bajado los valores de hemoglobina y al tener menos hemoglobina el organismo disponible, y empieza espontáneamente a subir valores. O sea que por ese momento el niño va a empezar a recuperar los valores que tenía previamente, no tan altos como cuando estaba en la panza de la mamá, y empieza a usar los depósitos de hierro que trae desde el embarazo, o sea, su mamá se los pasó a través de la placenta en los últimos 3 meses del embarazo. Por eso es muy importante preguntar si el niño es pretérmino, qué nivel de pretérmino es, porque el niño a mayor prematurez va a tener menos depósitos de hierro. Por lo tanto, las anemias ferropénicas se van a ver mucho más temprano en un pretérmino que en un niño término. Y preguntar también fundamentalmente qué número de embarazo tiene la mamá, porque la mamá a su vez va a ir por ahí, si los embarazos son muy seguidos, gastando sus depósitos, no alcanzando a recuperarlos, y el niño van a ser los niños que nazcan en los sucesivos embarazos con un tenor de hierro inferior. Pero ahí es importante tener la tabla, para lo cual uno tiene que manejarse para ver con qué grado de anemia tenemos que trabajar con nuestros pacientes.
¿Por qué es tan fácil tener anemia ferropénica? No es que terminó, sino que se ve que, no, por eso no lo cerré. Porque está sonando, no sé si cabía. Ahí tenemos una interrupción, ahí seguimos. ¿Por qué es tan fácil tener anemia ferropénica? Porque el hierro tiene un balance en el cual se absorbe una determinada cantidad por diaria, que la absorbemos a través de los alimentos, y es la misma cantidad la que debería perderse por descamación intestinal, por, digamos, la parte de la mucosa intestinal va a absorber una determinada cantidad y lo demás se va a eliminar por materia fecal, porque, digamos, por distintas descamaciones del organismo, del aparato urogenital, del tracto intestinal, se pierden pequeñas cantidades de hierro con las mismas descamación de las células, pero es un metabolismo que debería ser sumamente estable. Entonces, de acuerdo a múltiples cosas que vamos a ir viendo, esta balanza se puede llegar a desbalancear y entramos muy fácilmente en la ferropenia. Y un concepto fundamental que ustedes tienen que tener, que la anemia ferropénica es el último estadio de un déficit de hierro. Primero se van a perder los depósitos. Si nosotros queremos saber cómo tenemos nuestros depósitos, nos tenemos que basar Mira, en la hablando ferritina de cosas, sérica. porque, bueno, a mí La, tampoco, o sea, ¿será que ella me la mandó? ferritina sérica es Tengo en en la general cosa. lo primero que disminuye, aunque No, las tengamos ATP. Sí. valores de hemoglobina normales. Digamos, primero perdemos los depósitos. Tenemos ferritina disminuida. Después podemos determinar que estamos en un desbalance de hierro negativo cuando se pierde el hierro circulante. ¿Cómo sabemos que perdemos el hierro circulante? Necesitamos determinar perfil de hierro. ¿Y eso cómo se hace? Pidiendo una ferremia, una transferrina o siderofilina y sacando el porcentaje de saturación. Digamos, a menor saturación hay menor hierro circulante y eso se correlaciona también con menor ferremia circulante. Entonces, por ahí, en una paciente, después vamos a ir viendo las anemias de los adolescentes. En una muchachita que nosotros queremos ir viendo cómo va perdiendo su hierro porque empezó sus menstruaciones muy tempranas, tenemos que ir teniendo en cuenta esto, la ferritina y la ferremia y el porcentaje de saturación. Cuando ya tenemos hemoglobina baja, BCM, HCM, todos los índices por debajo de lo normal, ya estamos en una anemia ferropénica totalmente declarada. Pero eso tengámoslo en cuenta que después, cuando nosotros vamos a hacer el tratamiento, la mejoría es al revés. O sea, primero vamos a ver que mejoran los valores de hemoglobina y hematocrito. Si vemos el hierro circulante, lo vamos a ver todavía un poco bajo y la ferritina rebaja. O sea que muchas veces los tratamientos con hierro no son lo suficientemente efectivos porque son demasiado cortos. O sea, cuando el paciente se siente mucho mejor porque recuperó su hemoglobina de 8 a 12, se siente bárbaro y dice, ya me curé de mi anemia, pero si es una niña que tiene 14 años, hasta los 17, 18 años siempre va a estar en balance negativo de hierro. Entonces, generalmente son los que después vuelven a hematología diciendo que son pacientes refractarios al tratamiento. No son refractarios al tratamiento, es un tratamiento no completo, un tratamiento que no terminó de completar los depósitos de hierro del cuerpo y por eso a los meses la anemia ferropénica está nuevamente presente. Ahora, ¿por qué podemos lograr tener un balance negativo de hierro? Por muchísimas cosas. Por insuficiente cantidad de hierro absorbido, que a veces no depende de que sean dietas absolutamente sin hierro, sino que por ahí puede llegar a tener
muchos inhibidores de la absorción combinados con la dieta, que los depósitos de hierro estén disminuidos. ¿Y por qué no puede disminuir un depósito de hierro? Ahora vamos a ir viendo todas las causas, pero una consulta muy común, por ejemplo, en los niños es la epistaxis. ¿Cuántos niños tienen epistaxis 4 o 5 veces en el invierno crónicamente y nadie le da bolilla porque se considera una condición normal? Aumento de pérdida de hierro, lo mismo. Tener en cuenta de que el hierro en general se puede llegar a perder por mucosas. Una de las causas más comunes es la epistaxis, otras causas comunes son los niños que tienen problemas de constipación crónica y muchas veces se lastiman y tienen fisuritas y pasa desapercibido, nadie se da cuenta. Un notable aumento de los requerimientos, como pueden ser los primeros 2 años de vida, el escolar y cuando empieza el desarrollo puberal o la combinación de todos estos factores. Entonces, a lo largo de la vida podemos tener muchas condiciones por lo cual el hierro falte. Porque tengamos un aumento de la demanda, que era lo que decíamos, la niñez temprana, el niño en edad escolar y la pubertad en las mujeres, o digamos, la deficiencia se puede hacer por una absorción inadecuada, vasta ingesta de hierro, por ciertos patrones dietéticos, electivos o no, por condiciones socioeconómicas que por ahí no son electivas, alto costo o una baja disponibilidad de alimentos ricos en hierro. Y en el primer año, dentro del primer y el segundo año de vida, la alta ingesta de inhibidores, como pueden ser los niños que toman mucha leche de vaca, o falta de facilitadores de absorción. Por ahí no toman tanta leche de vaca, pero también no tienen facilitadores de la absorción, como son las frutas, por ejemplo, que ayudan en la dieta a que el hierro de los alimentos se absorba mucho mejor. La principal causa en Argentina y en la mayoría de los países del mundo son las malas condiciones socioeconómicas. Con la modernidad, las nuevas pautas culturales, vegetarianos, veganos, dietas macrobióticas, que muchas veces las adolescentes intentan empezar a probar, digamos, sumado por ahí a su menarca, que hace que sea una combinación bastante mala. Pautas alimentarias, ya sea religiosas, los trastornos de alimentación que también empezamos a ver mucho en la adolescencia, como es la anorexia y la bulimia, y la mala calidad de los alimentos, como es el exceso de leche fluida de vaca en los lactantes, que dejan de tomar la teta por ahí medio tempranamente, y las mamás no pueden comprarles leches con una buena calidad, hace que la leche de vaca irrite el intestino, de sangre oculta en materia fecal positiva y haga que las anemias ferropénicas sean mucho más importantes, a pesar de que el niño haya empezado con su alimentación mixta correctamente. Absorción insuficiente, lo que decíamos, ingesta insuficiente en la dieta. Hay síndromes de mala absorción, supongamos que pueden ser celiaquías o intolerancia al gluten, que suelen aparecer a cualquier edad de la vida. La resección intestinal en estos últimos años, antes los niños, los neonatos con alguna alteración intestinal en la época de sus primeros días que lleva a resecciones quirúrgicas, son niños que van a tener para siempre una posibilidad de requerir tratamientos con hierro periódicamente, porque su intestino no es capaz de absorber lo que se requiere para su crecimiento. Acordarse de la giardiasis, lo que tiene la giardiasis, las giardias, es que tapizan el intestino, tanto delgado como grueso, y hace como un síndrome de mala absorción adquirido, que debe ser tratado para que el paciente pueda recuperar su capacidad de absorber el hierro.
Los depósitos disminuidos, acordémonos, de los prematuros, a mayor prematurez, mayor deficiencia. Los gemelares tienen que compartir con el hierro que su mamá les pasa a través de la placenta entre los dos, o sea que en general van a tener un tenor de reservas de hierro bastante deficiente. La transfusión fetomaterna crónica no es una condición muy frecuente, pero puede ser que la tengamos que tener en cuenta en un neonato que ha nacido con anemia, con índices más bajos que lo que corresponde para la edad, y si le hacemos un perfil de hierro lo encontramos bajo. Si bien es una condición poco frecuente, la transfusión fetomaterna crónica existe. Aumento de los requerimientos, bueno, decíamos las etapas de la vida de la infancia temprana, escolares y adolescentes, los embarazos y fundamentalmente la condición de esa madre que se embaraza en relación a cómo está su tenor de hierro, la lactancia, y después todo lo que son las pérdidas aumentadas de hierro. Las hemorragias perinatales, que son muy difíciles de diagnosticar. Generalmente en la sala de parto todo es tan dinámico que por ahí los niños con cesárea son sacados, se los levanta del nivel que corresponde, el niño debería nacer y estar al mismo nivel que su placenta, para que no pase sangre del niño a la placenta y, de ser posible, un poquito por debajo, dejar que el cordón deje de latir para recién clampearlo. Ese le da un extra de hierro que es muy importante para los primeros meses de vida. Pero bueno, en general, todo lo que es perinatal es muy difícil de diagnosticar. Nació por cesárea. Bueno, es muy difícil saber qué tenor de hierro tuvo, si le cortaron, si fue una cesárea de urgencia, le clampearon el cordón rápidamente, por ahí nace con un ligero deficiencia de hierro, que lo vamos a ver más adelante. Las hemorragias digestivas no son tan frecuentes en la infancia, excepto casos excepcionales. Sí, las pérdidas menstruales excesivas, que son muy comunes en los primeros años en que los niños, en que las niñas hoy por hoy comienzan su menarca. Después vamos a ver a qué se atribuye a que las niñas hoy tengan una menarca temprana. Una cosa que es muy común y que en general no se tiene en cuenta son las epistaxis. La mayoría de los niños alérgicos en épocas de invierno con los cambios de estación suelen tener epistaxis, y si a eso le sumamos que no tiene una buena calidad en la dieta, nadie se pregunta, o sea, uno no enfoca que esa pueda ser la causa de que el niño por ahí a los 6 o 7 años comiendo bien tenga una anemia ferropénica, porque es algo que pasa desapercibido. Y la pérdida de sangre por otros órganos es muy común en los niños mayores cuando son constipados. No les van a decir a su mamá cuando tienen ligeras fisuritas que tienen, que les duele la cola, que tienen ligeras pérdidas, pero eso crónicamente a lo largo del tiempo, sumado que en general los constipados son niños que comen pocas frutas y verduras, o sea, tienen pocos facilitadores de la absorción de hierro, pueden llegar a presentar ferropenias importantes que por ahí para el clínico les parece como inexplicables. Bueno, esto ya lo comentamos, la mayor frecuencia, esto ya lo dijimos, así no repetimos. La anemia ferropénica en las adolescentes mujeres. ¿Por qué es tan importante tenerla en cuenta? Porque después vamos a ver, cuando veamos profilaxis y veamos tratamiento, de que la mayoría de los tratamientos y de las profilaxis
están enfocados en 2 etapas de la vida, que son en las mujeres embarazadas, fundamentalmente cuando son adolescentes, y en los niños entre 0 y 24 meses. Pero el asunto de las adolescentes es muy importante porque estamos viendo que, por un lado, al comenzar con su menarca van a tener un aumento de crecimiento importante por su desarrollo puberal, por su desarrollo hormonal, y eso aumenta exponencialmente la cantidad de nutrientes, tanto de hierro, de ácido fólico, de proteínas, ya que está construyendo su cuerpo, digamos, tanto en músculos como en su parte ósea, la que la va a marcar para el resto de su vida. Por eso es muy importante tener en cuenta a los adolescentes. La menarca le va a provocar a todas las niñas un desbalance negativo en el metabolismo del hierro. Y a eso se suma muchas veces dietas insuficientes, porque adoptan las posibilidades de ser veganas, vegetarianas, macrobióticas, que en una etapa de la vida en que en realidad los requerimientos de hierro son muy importantes de que sean suplementados. La ferroperia en nuestro país, la menarca, la estuve buscando, a qué edad tienen menarca las niñas, y el promedio es de 12,5 años. Empiezan entre los 10, la mayoría, y ya a los 13, 13 y medio, ya todos han tenido su menarca. ¿Por qué se ha adelantado la menarca? Lo que se ha visto que en este último siglo nuestras madres tenían menarcas posteriores, a edad posterior que las actuales. Aparentemente hay muchos factores. Bueno, los genéticos por un lado, o sea que siempre hay que preguntarle a la mamá a qué edad tuvo la mamá su menarca. En general se respeta, pero en la mayoría de las niñas actualmente se ve que las menarcas son más tempranas. Habría muchos factores ambientales. Yo les estuve preguntando a la gente que hace adolescente, a las ginecólogas, y me dicen de que el calentamiento global del mundo, por un lado, hace de que sería una de las causas que influyen en que las menarcas sean más tempranas, que hay disruptores hormonales que se utilizan mucho ahora, todo lo que sea en cosmética, los shampoos, las cremas y todo, que tienen ciertas pequeñas cantidades, sustancias parecidas a las hormonales, que ayudarían a que las niñas tengan mayores receptores, que están en las grasas en general, para tener menarca más tempranas. Alimentarios, diferentes tipos de alimentos que están suplementados con diferentes sustancias, también son disruptores. Los agroquímicos, no directamente, sino que los agroquímicos a través de las verduras que nosotros comemos, tendrían ciertas sustancias que hacen de que sean disruptores hormonales, que aumenten los receptores para los estrógenos y que las niñas menstruen más tempranas, y también el aumento de la grasa corporal. Las niñas comen comida chatarra y demás, o sea, las niñas más gorditas tienen menarcas más tempranas que las niñas que son muy delgadas. En general la menarca es tardía. Eso es en general. Ahora vemos niñas delgaditas que por ahí a los 10 años ya presentan su menarca. Ese desbalance de hierro es muy importante tenerlo en cuenta. Digamos, cuando empezamos el interrogatorio para ver por qué el paciente está anémico, va a depender de las diferentes etapas de la vida. Si empezamos desde el inicio, en relación con los embarazos, ¿cuántos embarazos tuvo la madre? La madre, a medida que tiene más embarazos, menos tenor de hierro tiene su cuerpo.
si el embarazo fue único, si fue múltiple, si hubo patologías placentarias, si hubo patología hemorrágica materna, que a veces es difícil de saberlo, el estado nutricional que tiene la madre, porque por ahí la madre adolescente ya viene con deficiencias nutricionales ella, tanto de hierro como de vitamina B12, y bueno, y si hay antecedentes de anemia o de transfusiones para pensar en una enfermedad hematológica primaria y no solamente por una deficiencia alimentaria o digamos, por algo relacionado con algún factor de malabsorción. Con respecto al recién nacido, nos interesa la edad gestacional, por eso el recién nacido, cuanto más prematuro, menos hierro va a tener su cuerpo. El tiempo de ligadura del cordón umbilical a veces también es algo muy difícil de saber, la madre no tiene la menor idea de cómo fue su parto, te dicen si fue cesárea o si fue parto normal, pero el tiempo de ligadura de cordón es muy difícil de saber y eso hace de que haya anemias ferropénicas más tempranas o más tardías. Los antecedentes obstétricos de la madre para determinar si hubo alguna enfermedad que puede haber condicionado algún defecto en la absorción mientras el niño estaba en la panza de su mamá, también como las alteraciones de la placenta del cordón umbilical, que también es muy difícil rescatar ese antecedente, y la presencia de hemorragias o hematomas en el niño que nos indicarían que hay una patología más importante. Con respecto a la alimentación, la lactancia materna, ¿hasta cuándo fue y hasta cuándo fue exclusiva? Si el niño toma leche de vaca o toma leche de fórmula. En general, una leche de buena calidad que está suplementada con hierro va a hacer que el niño, si presenta una ferropenia, lo haga en una etapa más tardía que el niño que tomó pecho, no sé, hasta los 4 meses y después empieza a tomar leche de vaca entera porque no tuvo la posibilidad de tomar leche de fórmula. ¿A qué edad empezó a recibir los alimentos ricos en hierro? Que eso también es bastante dificultoso porque los niños de chiquititos ya tienen su carácter y están los que empiezan con una alimentación mixta, recibiéndola muy correctamente, y otros niños que se niegan totalmente a comer determinados alimentos. Y de acuerdo a qué tiempo comenzó con la profilaxis del hierro, si la comenzó, si se la indicaron, si el pediatra se le indicó, si la madre le hizo caso al pediatra y le dio hierro y cuánto tiempo, la composición de la dieta que recibe actualmente, de acuerdo a la edad que tenga el niño, y si existen fundamentalmente hábitos de pica, que eso muchas veces es una característica muy notable de la ferropenia y que no siempre se pregunta. Después, ¿qué nos interesa saber? Con respecto a las localizaciones de las pérdidas, en la epistaxis es importante la duración, la cantidad y el tiempo de evolución. Porque, digamos, en general es un antecedente bastante común que si uno no lo pregunta o a la madre no le llama mucho la atención, es algo que pasa desapercibido. ¿Le sangra la nariz? Sí, pero a mí me sangraba también cuando era chica, o te dicen, no, al papá también le sangró hasta los 10 años. ¿Y cuántas veces te sangra? Y en invierno todos los meses. Y es algo que si no se pregunta específicamente pasa desapercibido. Con respecto a las chicas y las pérdidas menstruales, también es toda una historia, que te cuenten cuántos días, la duración y el volumen y cuánto se cambian por día, como para tener una idea si estas niñas, aparte del suplemento del hierro, necesitan que la ginecóloga de adolescentes las controle y les dé un tratamiento para regularizar sus menstruaciones, cosa de poder solucionar rápidamente y de manera definitiva su ferropenia por desbalance de hierro. Preguntar, por supuesto, las deposiciones oscuras, la constipación, en zonas de diferentes lugares del país
son endémicas de Uncinarias, por ejemplo, en el sur. Nosotros, larva migrans, también es bastante frecuente en nuestras villas de que los niños tengan larvas migrans viscerales como complemento por ahí a su mala dieta. Y preguntar siempre malabsorción por característica de las deposiciones, por esta historia de que a veces hay intolerancia o a la lactosa o al gluten o verdaderas celiaquías que si no son, no tenemos una buena anamnesis, puede pasar por un tiempo largo desapercibido el diagnóstico y se retrasa el tratamiento y la solución de la ferropenia. Con respecto a las manifestaciones clínicas, son muy variables. Depende de la edad muchas veces, digamos, porque el niño, el pequeñín de 6 a 8 meses, habitualmente vamos a tener que es un niño que suele tener cierto grado de astenia, de anorexia, irritable, el nene llorón, pero que muchas veces otro síntoma no tenemos. Nos damos cuenta cuando el niño viene con un broncoespasmo a la guardia, el pediatra lo ve paliducho, le hace un hemograma y se encuentra con que tiene una hemoglobina de 7, 8 gramos por decilitro, que había pasado desapercibido porque tiene todos sus mecanismos adaptados a esa ferropenia que se fue haciendo en forma crónica. En general en las chicas, en las adolescentes, habitualmente de lo que más se quejan son de los mareos, las cefaleas, las palpitaciones fundamentalmente cuando hacen gimnasia, más que la palidez cutáneo mucosa. Muchas veces la primera consulta estaba en su clase de gimnasia y tuvo una lipotimia, la vinieron a buscar, la llevaron a hacerse su control y ahí se descubre que la niña también estaba con 7, 8 gramos de hemoglobina. Y por eso la presencia de estos signos va a depender del tiempo en que dure ese desbalance. Si son de larga data, hay pacientes que están bastante bien adaptados y por ahí fundamentalmente las jóvenes llegan haciendo una actividad prácticamente normal, con 7, 8 gramos de hemoglobina, hasta que hizo una actividad más extrema, por ejemplo, qué sé yo, jugó un partido al fútbol, ahí se cayó con una lipotimia y ahí se descubre que estaba fuertemente ferropénica. Después existen todo un gran espectro de alteraciones que son por ahí no del todo frecuentes, no del todo buscadas o muy difíciles de comprobar, como son los trastornos del desarrollo psicomotor, de la función cognitiva. Siempre se habla mucho de que el niño ferropénico en los primeros meses por ahí va a tener un coeficiente intelectual disminuido. Lo que pasa de que esos niños en general, aparte de la ferropenia, pueden tener mala condición socioeconómica, falta de estimulación, una escolaridad no tan buena. Entonces, determinar si fue por la ferropenia o no, por su contexto social, es muy difícil de establecer y de decir, dar una marca con respecto a ese aspecto. Hay estudios en que dicen que los potenciales auditivos del tronco cerebral y el tiempo de conducción son más prolongados en los niños ferropénicos, que hay trastornos en la mielinización. Recuerden que el hierro no solamente se utiliza para los glóbulos rojos, sino para múltiples actividades de las enzimas y del desarrollo general, no solamente neuronal, que pueden influir de acuerdo al grado de ferropenia que el paciente tenga. Que en general los estudiosos de ferropenia y sistema nervioso dicen de que esto se traduce en irritabilidad, en trastornos de atención, en mal rendimiento escolar, que a veces el mal rendimiento escolar no es que el niño
no quiera estudiar y sea medio burrito, como decimos, sino que en realidad esté ferropénico. Con respecto a las alteraciones físicas que podemos encontrar, no son muy características. No busquemos encontrar rasgos físicos muy importantes. Hay niños que tienen estomatitis recurrentes, pero estomatitis recurrentes tienen muchos niños por otras cosas, alteraciones unguiales, alteraciones en la lengua. Después vamos a ver, es mucho más común la glositis y las estomatitis en la deficiencia de vitamina B12 que en la deficiencia de hierro, pero bueno, están descritas en la literatura. Con respecto a alteraciones del tubo digestivo, la disfagia, la gastritis es muy común, y no olvidarse de que en los niños de segunda infancia los hábitos de pica, de preguntarle a la mamá si no come cosas raras. Entonces, si vos no le preguntás a la mamá, nunca te va a decir nada. Ahora, si le preguntás, te dice, ay, sí, vive comiendo hielo en invierno, todo el día, en el verano, todo el día, el comer hielo es uno de los hábitos de pica más comunes. Otro de los más comunes es en el lactante, que se va a comer la tierra de las macetas, pero si uno lo pregunta, lo que pasa es que en general uno no se acuerda de preguntar esas cosas. La pared también se come. La pared, nosotros teníamos un paciente con una anemia ferropénica severísima que se comía la goma espuma del sillón mientras miraba televisión. Claro, mientras miraba televisión se comía la goma espuma. Y era, claro, re ferropénico. Alteraciones esqueléticas, muy raro. Alteraciones de cráneo se ven más en las anemias hemolíticas, bueno, pero están descritos y en los huesos largos. Infecciones e inmunidad, hay opiniones divergentes. Si el hierro favorece a las infecciones, no, se dice de que no. Esa historia y esos mitos urbanos en que el niño, si está tomando hierro y se agarra una angina, tiene que abandonar el hierro, tampoco es algo de que esté comprobado. Lo que pasa que, bueno, por ahí la mamá, si es un nene chiquito, le cuesta darle remedios, que le dé el antibiótico primero, si está con una infección, y después el hierro. Y por ahí pierde la efectividad del hierro si está infectado, digo, por ahí no es que le va a hacer mal, pero por ahí no le hace nada en ese momento. Bueno, o sea, están estas teorías que dicen que el sistema inmune, mientras el niño está enfermo, el sistema inmune está abocado a controlar la infección, y que por ahí el hierro de los alimentos no lo absorbe como los absorbería en otro momento en que está sanito. Y en general, cuando uno ve que el niño está con un cuadro infeccioso importante y le tomás valores de laboratorio, muchas veces si tiene varios días de fiebre y ha roto un poquito sus glóbulos rojos, siempre nos va a dar 1 o 2 gramitos la hemoglobina por debajo del valor que cuando el niño está sano. Así que después hay que ver, una vez superado el proceso infeccioso, cuál es el valor real de esa hemoglobina. Son las llamadas clásicas anemias crónicas o anemias secundarias a cuadros infecciosos, pero en general son cuadros que son muy transitorios. O sea, una vez que el niño está recuperado, los valores vuelven a la normalidad y en general son un par de gramos más altos la hemoglobina que cuando estuvo enfermo. Bueno, ¿cómo lo estudiamos? Lo vemos al niño, pensamos que está anémico y ferropénico. Lo primero que le pedimos es un hemograma completo con los índices hematimétricos. Importante de que el pediatra se acostumbre, ahora se han acostumbrado bastante a mirar los índices hematimétricos, que son importantes. También depende mucho de los aparatos que estén bien calibrados para darle mucha importancia a los índices hematimétricos, porque a veces los laboratorios periféricos no los tienen súper bien calibrados, entonces por ahí hay que repetirlos para ver si esos índices son realmente como te viene el laboratorio del paciente que te lo trae de la calle.
siempre determinar el índice reticulocitario, acuérdense que tiene que estar entre 1 y menor de 3 o hasta 3,5, y hay una formulita, ahí está la formulita para ver los reticulocitos corregidos, que es lo que habitualmente hacemos, para ver si es una anemia arregenerativa o es regenerativa, y fundamentalmente el frotis de sangre periférica, donde vamos a determinar la calidad de los glóbulos rojos, pero vemos todo lo demás, cómo tienen sus glóbulos blancos, que sus glóbulos blancos sean normales, que sus plaquetas sean normales y estén agregadas, para no estar minimizando por ahí otras enfermedades hematológicas más importantes. Lo que decíamos, la historia del perfil de hierro. Acuérdense que primero vamos a perder los depósitos. La ferritina sérica depende de los valores. Hay un valor de corte que son los 12 picogramos por litro, pero depende mucho del laboratorio que uno utilice. A veces hay laboratorios que consideran de 10 para abajo y otros que consideran de 20 para abajo, o sea, hay que ver qué tipo de valor de corte tiene el laboratorio para determinar la ferritina. Pero en general son ferritinas así, bien bajitas, por debajo de 10. Hemosiderina no se puede medir en sangre. Hemosiderina es una técnica que se hace a través de la médula para ver qué cantidad de hemosiderina tiene el paciente, que en general está la hemosiderina normal son 3 o 4 cruces, y acá vamos a ver que tiene 1 o 2 cruces. En general, eso se utilizaba mucho más en las antiguas épocas, en que por ahí alguna anemia en que no tenía diagnóstico, tenía que llegar a hacerse una médula. Ahora, habitualmente, una anemia de cualquier tipo, es raro que llegue a una médula sin haber descartado muchas veces todas las otras causas y sin tener un valor de perfil de hierro previo. El estadio circulante, acuérdense que era la ferremia, la saturación de transferrina, que también tiene un valor de corte menor del 16%, o sea que hay poco hierro circulante, en general tiene que tener más de 20 de saturación de transferrina. También existen algunos otros valores. El receptor soluble de la transferrina suele estar aumentado, no lo utilizamos tanto. En un momento decían de que podíamos utilizar el receptor soluble de transferrina para hacer diagnósticos diferenciales con otras anemias, pero en general no es tan fidedigno. Tenemos que seguir usando todo lo que sabemos y el perfil de hierro clásico. Y acuérdense que cuando ya vemos al paciente con una hemoglobina por debajo de lo normal, con los índices hematimétricos por debajo de lo normal, el paciente ya tiene una ferropenia instalada. Lo de abajo es la protoporfirina eritrocitaria, que la característica que tiene esa protoporfirina eritrocitaria es que es el único método que podría hacerse por micrométodo, o sea, sacándole una gota de sangre al paciente que nos da muy aumentada, supongamos, pensamos que es un ferropénico por los antecedentes, por su prematurez, por su tipo de alimentación, por el frotis, y no queremos sacarle sangre de brazo, con una gota de sangre se puede hacer la protoporfirina, pero es una técnica engorrosa por la cual no la tenemos disponible, por lo menos nosotros. Los glóbulos rojos se van a ver. El glóbulo rojo es un disco cóncavo que tiene un pequeñísimo halo claro central. Ahí se puede ver los glóbulos rojos que tienen, son claritos. El halo claro central se ha puesto muy grande. Eso es característicamente lo que uno ve en un paciente que tiene una ferropenia. Pero hay otras patologías, las hemoglobinopatías, por ejemplo, un portador de beta-talasemia, que es una digamos, es una condición, no es una enfermedad. Es una condición muy común en nuestra población. Puede llegar a tener unos glóbulos rojos bastante similares, así que es bastante importante hacer el diagnóstico
diferencial de ferropenia con un portador talasémico, pero eso en general se tiene que hacer después de los 2 años de vida y es muy común en niños que han sido tratados varias veces con tratamientos para la ferropenia. Corrigen por ahí sus valores de hemoglobina, pero como es una condición hereditaria, los índices hematimétricos y la morfología de los glóbulos rojos no se corrige nunca, y eso da una alta sospecha que el niño sea un portador de una hemoglobinopatía. Anemias sideroblásticas son cosas muy raras que vemos nosotros, los hematólogos. Intoxicación plúmbica ha bajado muchísimo. Antes lo veíamos mucho más frecuente, era un motivo de consulta en los servicios de toxicología. Por suerte, por campañas al respecto, vemos que la intoxicación por plomo ha bajado muchísimo. La anemia de los trastornos crónicos en pacientes fundamentalmente por ahí adolescentes que tienen, por ejemplo, colagenopatías, pueden tener los índices alterados y una ligera hipocromía, aquí hay que hacer el diagnóstico diferencial. IRIRA es una condición congénita muy rara en que hay algunas proteínas de las membranas que no se desarrollaron y el paciente tiene una ferropenia que no responde al hierro. Bien, tenemos la ferropenia, ¿qué hacemos con ella? Por un lado, tenemos que eliminar la causa primaria. Si es un lactante, tratar de que la dieta sea adecuada, hacerle el tratamiento con el hierro que corresponde. Si hay parasitosis en el medio, hay que tratar la parasitosis, porque de lo contrario le vamos a dar el hierro y va a tener un efecto de mejoría transitoria. Detectar los defectos de absorción, si son permanentes, si es una celiaquía, si por ahí es una intolerancia a la lactosa, que por ahí suelen ser transitorios. Buscar las pérdidas ocultas. Importante también, las pérdidas ocultas en general, en el 95% de los casos, son gastrointestinales. Y muchas veces estas pérdidas ocultas son gastrointestinales en los tomadores de leche de vaca. Hay que corregir la anemia por un lado, pero acordarse de que el paciente tiene que volver a tener sus depósitos de hierro como los tenía previos a la ferropenia, previos al desbalance, y recordar que la causa más frecuente del tratamiento es la incorrecta adherencia, que pareciera una pavada, pero es una de las cosas más comunes de que suele pasar. ¿Cuántos de nosotros puede hacer un tratamiento durante 3 meses todos los días sin olvidarse? Es bastante difícil. En las madres es bastante difícil, en los lactantes, darles bien la profilaxis. Si uno les pregunta, ¿toma el hierro? Todos te dicen, sí, sí, lo toma. Pero bueno, claro, pero si la mamá que trabaja se levantó temprano, se fue medio tarde, apurada al trabajo, no le dio el hierro, dice, no, no se lo doy porque me va a vomitar cuando vaya al jardín y va a llegar con la ropa manchada. Se fue al jardincito, volvió, la mamá volvió cansada, se tuvo que ir al gimnasio, preparó la comida, se fue a bañarse, el niño ese día no tomó el hierro. Y así muchas veces y muchas otras condiciones. Se fue a pasar el fin de semana, se olvidó el frasquito. O sea, la profilaxis es muy difícil de cumplir y por eso en general es algo que, bueno, si nosotros sospechamos por la edad del niño que hay una alta prevalencia de ferropenia, muchas veces no nos queda más que hacer una prueba terapéutica, intentar mejorar su hemoglobina y su hematocrito, porque son condiciones muy difícilmente creíbles
en relación al interrogatorio y a la anamnesis. Es muy, muy, muy común la incorrecta adherencia, y no solo en el lactante, a todas las edades. O sea, las chicas que están ferropénicas por su adolescencia. Que se tomen el hierro es bastante difícil porque, bueno, muchas veces les da cierto grado de intolerancia, alcanzan a tomar un mes, se sienten mejor, dejan de tomar el tratamiento, hizo el tratamiento, todo el mundo te dice, cuando vos preguntás, todo el mundo se dice que sí. Pero, bueno, por ahí le decís, ¿y cuántas cajas? No, dice, por ahí tomó, claro, tomó una cajita, ¿y cuánto tiempo? Y a lo mejor habían pasado 3 meses, a todo esto me entró 7 días. Entonces, son lo que yo siempre les comento a las mamás, no son verdaderas enfermedades, son desbalances del crecimiento, pero que en algunos casos desbalances del crecimiento pueden llegar a darles verdaderos problemas a las chicas. Por ahí hay niñas que están con 7 de hemoglobina que no pueden tener una actividad normal para su edad. ¿Cómo los tratamos? Transfundir, en general, no transfundimos ya prácticamente a nadie. Más si vemos que es una ferropenia crónica, porque tiene sus mecanismos de adaptación bien preparados. Hay que tratar de dar hierro, restringir la actividad física, mejorar la dieta, hacer todas esas pautas antes de pensar en transfundir a un paciente. Ya prácticamente una ferropenia crónica, excepto que venga con una complicación de algo, que tenga que ir al quirófano porque no sé, porque tiene una apendicitis y el anestesista no lo va a querer dormir con 6 gramos de hemoglobina, uno trata de estos pacientes de no transfundirlos. El déficit de hierro en los niños, en los chiquitos es el de siempre, de 3 a 6 miligramos por kilo y por día. En general, a los 2 meses uno tiene que esperar que la anemia esté corregida. Eso no significa que se llenaron sus depósitos. Y debe de hacer el mismo tiempo en que la anemia se corrigió, completar el mismo tiempo para volver a replesionar todo el hierro perdido. En los adolescentes se utilizan comprimidos de 100 a 200 miligramos. En general son los comprimidos clásicos de 200 miligramos y en ellas sí, tratar de que tengan una buena adherencia y mejorar en la medida de lo posible su dieta, que tengan una buena dieta rica en hierro, combinada con facilitadores de la absorción, y tratar de alejar a los inhibidores de la absorción. O sea, los inhibidores de la absorción, no sé si por ahí después lo pasamos de largo, pero ya que lo estamos hablando, el té, el café, el mate, todo lo lácteo, todo lo que tenga calcio, son inhibidores de la absorción. Entonces, muchas veces la mamá le da la mamadera y le enchufa el hierro. Ese hierro tiene muy poca disponibilidad de absorción. O sea, tiene que haber pasado alrededor de 1 hora y media que haya evacuado la leche de su estómago para que el hierro se absorba bien. Muchas veces son los fracasos de tratamiento que son pequeñas pavaditas, pero que si no se hacen bien, el tratamiento no funciona, y son todos los niños que vienen al hematólogo con las mamás que dicen el niño es refractario al hierro. No son refractarios al hierro, sino que no están dados en las condiciones que deberían darse. El tratamiento oral, clásicamente, lo más estudiado fue el sulfato ferroso, pero está el fumarato, el gluconato, el polimaltosato, todos tienen la misma dosis, y todo depende de cómo el paciente lo tolere.
Pues si el paciente no tolera bien el sulfato, que es muy común de que por ahí lo regurgite. Y entonces el pediatra se empeña que tiene que ser el sulfato, que tiene que ser el sulfato, termina no tomando ninguno. O sea, el hierro que sirve es el hierro que se toma. Así que si uno tiene que cambiar de marca para probar si tiene una mejor tolerancia con alguno de los otros, a lo mejor la respuesta sea un poquito más lenta, pero finalmente hierro que se toma, hierro que sirve. Con respecto a las pruebas terapéuticas, eso es lo que decíamos. Si estamos en una población de niños de baja condición económica que tienen una mala dieta y demás, que están entre los 6 meses y los 24 meses, con un hemograma con ferropenia y con los índices hematimétricos, tiene alta presunción de ferropenia, y por ahí para la madre es más fácil que la salita le dé el hierro y hagamos la prueba terapéutica que vaya a un hospital, consiga turno y demás para hacerse un perfil de hierro. A lo mejor en eso el paciente se perdió y no termina de corregir su anemia ferropénica, cuando por ahí con una atención primaria esto sería mucho más fácil y podría corregirse. Existe el hierro parenteral, cada vez lo usamos un poco más. Digamos que los hierros parenterales no están aprobados formalmente en pediatría, pero bueno, de hecho lo usamos. ¿Y cuándo lo usamos? Cuando hay intolerancia gastrointestinal comprobada, cuando es una anemia severa sintomática de un niño que por ahí se tiene que ir a una cirugía, por ejemplo, y no se puede esperar a que haga el tratamiento. Cuando tiene una mala adherencia al tratamiento comprobada, como puede ser en el caso de las chicas que son anoréxicas, no la vamos a dejar, o sea, que cure su anorexia, porque a lo mejor son cosas que llevan muchísimo tiempo. En un prequirúrgico inmediato, que necesitamos por ahí de una semana a la otra, corregir una anemia para una cirugía programada, para que el paciente no lo pierda. En los pacientes con insuficiencia renal crónica, que están en diálisis, en general se aprovecha la diálisis para pasar el hierro endovenoso, y en los síndromes de intestino corto también, porque bueno, sabemos que prácticamente va a ser imposible mantener los tenores, el balance de hierro en un paciente que no tiene la suficiente superficie intestinal como para absorber el hierro. Ahí no quiere pasar. Hacer un clic sobre la pantalla. A ver. Y ahora quiere pasar. Ahí quiere pasar. ¿Y cómo hacemos el tratamiento endovenoso? El hierro que tenemos disponible es el sacarato y el isomaltosa. El sacarato son 100 miligramos por mililitro, y ahí tenemos toda la formulita que cada vez que lo tenemos que hacer nos vamos a fijar en la fórmula que está dado por el déficit de hierro que tiene el niño. Vamos a calcular el peso del niño por la hemoglobina que tiene, la hemoglobina deseada menos la hemoglobina actual, por una cifra ya sacada, que es 2.4, más los depósitos de hierro. Y esos depósitos de hierro van a depender hasta 35 gramos, le ponemos 15 miligramos por kilo, y más de 35 kilos son 500 miligramos más de hierro que se considera de depósito. La dosis máxima que se puede pasar por día es 0,15 mililitros kilo día, y se pasa en una hora. Generalmente lo hacemos en el hospital de día. El primer día le hacemos una prueba de sensibilidad, o sea, le ponemos por las dudas dexametasona y difenhidramina, y le pasamos el cuarto de la dosis en media hora.
Si no hizo hipersensibilidad, ya esa prueba no hace falta hacerla nunca más y todas las veces que necesite hacer el hierro, lo va a hacer sin necesidad de esa prueba en una hora, habitualmente en un hospital de día o en una salita en donde se lo puedan pasar. El isomaltosa es bueno y puede aplicarse en una sola dosis. De 500 miligramos o de 1 gramo inclusive, que es muy bueno para las adolescentes, que es difícil que las adolescentes vengan durante varios días y van al colegio y demás, pero no lo tenemos aprobado en pediatría todavía. Estamos intentando de que aparezca la aprobación o que se pueda empezar a usar en las jóvenes, digamos, que no tienen, que son menores de 18 años, pero está indicado solo para adultos. Pero que bueno, sería una buena cosa como para mejorar la calidad del tratamiento en las pacientes adolescentes fundamentalmente. Bueno, eso en general, 2 palabras, esto lo vamos a pasar rápidamente. O sea, como es un problema de salud pública, uno qué puede hacer desde el punto de vista de la salud. Hay prevención y profilaxis. ¿Prevención a qué se refiere? A todo lo que se hace a través de la salud pública de un país para corregir esta alteración y hacer que deje de ser un problema de salud pública para el mundo. Y la profilaxis es una acción médica, es algo que es una medicación que uno da. Vemos rápidamente cuál sería la diferencia. La OMS afirma que esta anemia ferropénica puede ser prevenida en un 40 o un 60% en los países en vía de desarrollo y que el costo de estos programas para mejorarlos da un costo-beneficio de 200-1. O sea que es muy importante hacer prevención. Ahora, ¿cómo hacemos esta prevención? A través de diferentes suplementaciones de alimentos que la población general puede llegar a comer. Esto ya lo comentamos, el niño, el recién nacido, digamos, va a poder no tener ferropenia hasta que agote los depósitos que trae desde la panza de su mamá. Después, posteriormente, si no hay alguna medida de prevención, o le tenemos que poner profilaxis para evitar la ferropenia. Bueno, lo que ya dijimos, esto ya todos lo vimos. Hay como guías de suplementación, que ya sería profilaxis, muchísimas. Habitualmente, todo niño prematuro va a recibir suplementación prácticamente desde el nacimiento hasta los 12 meses de vida. Los niños nacidos de término y que no tienen alimentos fortificados a partir del 4.º al 6.º mes van a empezar con su profilaxis. Para los otros grupos poblacionales está estipulado cuántos miligramos de hierro debería tener por día para no tener ferropenia. Digamos, hay, de acuerdo a las diferentes entidades, la Academia Americana de Pediatría es la que da más guías, te dan un montón de guías como para hacer que el niño desde prematuro a peso adecuado a las diferentes edades tengan determinada cantidad de hierro por día para no ser ferropénicos. Una cosa que hacen mucho hincapié es no incorporar leche fluida hasta el año de vida. Que, bueno, en determinados... leche entera de vaca, ellos hasta el año de vida lo tienen, que es como una prohibición. Pero bueno, son cosas que se pueden llegar a cumplir como no,
de acuerdo a las condiciones socioeconómicas. Bueno, todos son otra cosa que dice la Academia Americana de Pediatría. Ellos están de acuerdo con el screening universal para detectar anemia y que ellos se lo hacen a todos los niños de todo su país a los 12 meses de vida, de acuerdo a los niveles socioeconómicos, si han sido niños que no han tenido pecho exclusivo o que no han tenido buenas o problemas de alimentación, a los 12 meses les hacen a todos un screening para determinar ferropenia. También a nivel poblacional es importante la ligadura tardía del cordón, que le da una carga extra de hierro a los niños para que hagan una ferropenia más tardía, y el enriquecimiento de los alimentos en la población, abarcando diferentes alimentos a lo largo de la vida para ir tratando como medida preventiva de que haya menos ferropenia. El enriquecimiento de los alimentos se hace desde hace mucho tiempo. Hay que determinar cuáles son los más posibles de fortificar, o sea, van a ser los que la mayoría de la población consuma. Tienen que tener diferentes estándares de seguridad, no tienen que tener toxicidad, tienen que ser de, digamos, ingesta prácticamente de toda la población. Y hay diferentes categorías de cómo se pueden llegar a suplementar y con qué se pueden llegar a suplementar los alimentos. En los altamente tecnificados en Estados Unidos, ellos prácticamente no tienen anemias ferropénicas, salvo en bueno, niveles muy socioeconómicos muy bajos. Pero en los países como el nuestro, deberían haber políticas importantes para la suplementación de muchos alimentos en relación a que uno de esa forma va previniendo la aparición de la ferropenia. Nosotros en nuestro país hay leche, o sea, tenemos la leche con hierro, que está suplementada con sulfato ferroso, 15 miligramos por litro y vitamina C para facilitar la absorción. Y los yogures también están suplementados con hierro. Ahora, ¿es buena esa absorción? Bueno, mirá, la biodisponibilidad es del 10%. O sea, es imposible curar una anemia ferropénica con leche de vaca con hierro. Si a eso vamos, es imposible. Es una cosita más en el espectro de lo alimentario. Lo mismo, perdón, doctora, en el niño que recibe leche de fórmula, aunque esté suplementada, deberíamos darle. Lo ideal es, claro, en teoría sí. En teoría sí. Digamos, estamos muy lejos del tipo de alimentación que tienen los Estados Unidos y las fórmulas que ellos tienen, en que por ahí se animan a un pretérmino de acuerdo a las diferentes fórmulas, darle la fórmula sin enriquecimiento. Para nuestro país no es viable. A su vez, nosotros en la Argentina, en teoría, tenemos dos leyes. Una que es la leche de vaca entera en polvo, que se distribuye a través de los planes sociales, está fortificada con 12 miligramos cada 100 gramos de la leche en polvo, con hierro, con zinc y con ácido ascórbico. Y que eso en teoría los ESAC, las diferentes, deberían darle a los niños, por lo menos hasta el año. Lo que pasa que eso fue determinado en el 2001, la verdad que no sé si se cumple, y bueno, y que es difícil que la mamá, que si le dan leche fortificada para el lactante, no se lo dé para los hermanos. Entonces la leche fortificada esa no le va a durar seguramente. Y después tenemos otra ley que es del 2002,
que en teoría debería cumplirse, no lo sabemos, que establece la fortificación de las harinas de trigo. Todas las harinas que nosotros comemos están fortificadas con hierro, con ácido fólico, con complejo B. Sí, la que compramos está fortificado así, no lo sabemos. Pero bueno, esas dos leyes tenemos. Bueno, hasta ahí llegamos con las ferropénicas. Vemos un cachitito de las megaloblásticas, que son en general muy infrecuentes. No tan infrecuentes como antes. Antes no veíamos casi nunca una anemia macrocítica y ahora de tanto en tanto se suelen ver. Estas anemias macrocíticas, que son las megaloblásticas, no se sabe la incidencia que tenemos en absoluto. La frecuencia es más frecuente, la deficiencia de vitamina B12. ¿Y dónde está la importancia de la deficiencia de B12? En la posibilidad de secuelas neurológicas que nunca se corrijan. En general, ¿qué característica tiene? La mayoría son de instalación muy lenta, suelen llegar a tener cifras bajas de hemoglobina hasta que el paciente se ponga sintomático. En general tienen cierto grado de ictericia, o sea, son pálidos medio amarillentos porque tienen una bilirrubina aumentada. Y fundamentalmente los tejidos que más van a sufrir van a ser los tejidos que se replican más rápidamente. O sea, lo vamos a ver en todo lo que son piel y mucosas que tienen una replicación muy importante. Por lo tanto, en las mucosas es muy fácil detectarlo en niños que tienen problemas de estomatitis crónica y fundamentalmente en niños que tienen problemas neurológicos que han sido de aparición no desde el nacimiento, sino durante el primer año de vida. Niños que por ahí nacieron con pautas madurativas normales hasta el quinto, sexto mes y en un determinado momento se empiezan a poner hipotónicos y muchas veces estos niños tienen trastornos de deglución. Eso es muy característico. Si uno ve un niño que consulta con una anemia, con un trastorno de deglución y que está medio hipotónico, seguramente es una deficiencia de vitamina B12. Los síntomas neurológicos van a ser diferentes de acuerdo a la edad del paciente. En los adultos, que es común en los alcohólicos y demás que tienen estos problemas, tienen desmielinización de los cordones posteriores de la médula espinal y cambios en las funciones cerebrales. En general tienen trastornos de conducta y demás. Y en el niño hay que tener muy en cuenta esto, un niño que se pone hipotónico y que empieza a perder pautas, es posible que esté haciendo una deficiencia de B12. Los neurológicos son múltiples, trastornos de ambulación, parestesias, pérdida de fuerza muscular, esa espasticidad que tiene por el trastorno de los cordones posteriores, la hipotonía, y muy característicos son los trastornos deglutorios. Un niño que en un momento tomaba bien la teta y empieza a tener problemas de deglución, es muy posible que tenga su déficit de B12, que a veces los trastornos neurológicos preceden a que tenga una anemia muy marcada, que a su vez la anemia característica de la megaloblástica es que tiene, al revés que la ferropenia, que tiene un BCM pequeño, estas tienen un BCM alto, mayor a 100, digamos. Normalmente el BCM tiene que estar alrededor de 80, estas tienen un BCM mayor de 100. Ahora bien, si este nene tiene 7, 8 meses, perdón, y está haciendo una ferropenia más una deficiencia de B12, los índices se sacan por una fórmula
que mide el tamaño medio. Entonces, por ahí a lo mejor este paciente ya viene con la deficiencia anterior y si uno le mira el hemograma, no encuentra la macrocitosis franca, pero porque la ferropenia compensa a la macrocitosis de la megaloblástica. Hay que tener cuidado con eso. Pero lo que suele llegar a tener estos pacientes, a diferencia de los ferropénicos, que tienen glóbulos blancos y plaquetas normales, estos en general son pancitopénicos. A veces pancitopénicos discretos, pero suelen tener glóbulos blancos en el límite inferior y las plaquetas por ahí ligeramente disminuidas también. Los reticulocitos también van a ser disminuidos, tienen características en los glóbulos rojos que nosotros lo vemos, que son macrobalocitos, cuerpos de Howell-Jolly, cosas que nos hacen sospechar la anemia macrocítica. Los glóbulos blancos lo que tienen es que son hipersegmentados. Entonces eso lo podemos ver en un frotis de sangre periférica. Los neutrófilos, en lugar de tener los segmentos que tienen normalmente, que son alrededor de 4, estos suelen tener más de 6 segmentos. Entonces ayuda también al hematólogo a detectarla más fácilmente. En la médula ósea, de una médula ósea hermosa, que tienen una característica muy particular de asincronía de maduración. ¿Por qué? Porque la B12 se necesita para madurar los núcleos de todas las células, pero fundamentalmente de los glóbulos rojos. Entonces, al no poderse madurar los núcleos, tienen una muy característica hallazgo a nivel de la médula. Y al no poder madurar los núcleos y el resto de la serie, tienen lo que se llama un fenómeno de muerte intramedular, se llama eritropoyesis inefectiva. Entonces, los glóbulos rojos, antes de madurar, se rompen dentro de la médula y por eso tienen bilirrubina alta estos niños. Entonces, también una LDH por las nubes. Entonces, con esa clínica es fácil si le sumas la hipotonía, le sumas la hiperví, que tienen LDH alta, que son niños hipotónicos, por ahí no tenés una marcadísima anemia, pero uno ahí sospecha la deficiencia. Tienen, bueno, vida media de eritrocitos disminuida, tienen por ahí el hierro normal, porque no lo pueden usar, porque el glóbulo rojo no madura. Y bueno, y esto es lo que decíamos, las pruebas bioquímicas, las más comunes, para nosotros la LDH aumentada, la bilirrubina indirecta aumentada, suelen tener disminución de potasio, ojo, cuando uno les hace el tratamiento, porque ese potasio suele ponerse intracelular cuando uno le hace el tratamiento, y estos niños hacer una crisis de hipopotasemia, inclusive desmejorar en el primer momento sus alteraciones neurológicas hasta que todo su medio interno se regularice. Con respecto a los alimentos, ¿qué características tienen esta deficiencia de fólico y de B12? Que la vitamina B12 solo existe en el reino animal, no existe en el reino vegetal. O sea, no hay vegetales que puedan sintetizar vitamina B12. Al contrario del ácido fólico que está en todos lados, en alimentos vegetales y animales. Que fíjense que la cantidad que se necesita es mínima, pero tiene que ser algo animal, porque lo vegetal no existe en relación a la B12. Y el ácido fólico, en teoría, uno comiendo una dieta mediana o mala, igual tenés buena cantidad de ácido fólico. Pero ¿dónde está el secretito y el problema del ácido fólico? Es que lo destruye la cocción. Entonces, si se comen todos alimentos cocidos,
no tenés una buena cantidad de ácido fólico. Tiene que haber también alimentos crudos como para que se puedan llegar a absorber. Y digamos, la absorción de la B12 es en el ilion terminal, por eso es importante ver en los intestinos cortos qué porción de intestino tiene resecada y el fólico en el yeyuno. Entonces, en general, van a ser las causas, las dietas insuficientes, y fundamentalmente es importante tener en cuenta la deficiencia materna. Después, todo lo que sea alteraciones de absorción a nivel gástrico puede dar una deficiencia de vitamina B12. Gastrectomías, la anemia perniciosa, la alteración del ilio, enfermedad de Crohn, las resecciones quirúrgicas, lo que decíamos de la giardiasis, que tapiza todo el intestino y no deja absorber los alimentos. Y después causas mucho más infrecuentes que pueden ser defectos congénitos y defectos del transporte, que ya en general son defectos metabólicos, que son infrecuentísimos. De por sí es infrecuentísima la deficiencia de estas dos vitaminas, así que los defectos congénitos también son sumamente raros. Con respecto a la absorción, en las zonas endémicas de diarreas es muy común. En casos congénitos de mala absorción de folatos, la nutrición inadecuada, lo que decíamos, la mala dieta, el déficit materno, y para el caso del fólico, las infecciones crónicas. Se podemos ver por qué el fólico y las infecciones crónicas pueden hacer deficiencia de folatos. Es muy importante también el aumento del requerimiento en el embarazo, en la lactancia. Tienen las embarazadas que tener una buena dieta. Se lo describen anemias hemolíticas también. Los anticonvulsivantes son inhibidores, compiten en el metabolismo. También la prematurez, como todo, que son en los últimos meses del embarazo donde hay el acopio, digamos, de hierro y de vitaminas. Y defectos congénitos, y después, con respecto a los inhibidores de folatos, el metotrexato que nosotros damos, es un antimetabolito, le damos hay que tenerlo en cuenta porque no solamente nosotros usamos metotrexatos, sino para muchas enfermedades reumatológicas también se utiliza. Las sulfonas que usamos poco y la trimetroprima tiene que ser a muy largo plazo. Con respecto a la deficiencia materna, en el caso de las poblaciones veganas, en general, si la deficiencia es severa, en general hay esterilidad. Ahora, las deficiencias veganas pueden ser por dietas veganas o vegetarianas muy estrictas, anemia perniciosa o enfermedades de intestino delgado. La anemia perniciosa es rara, pero no tan absolutamente rara, que es el déficit de factor intrínseco a nivel del estómago, que muchas veces hay mujeres que son asintomáticas, que por ahí uno descubre a estos niños con deficiencia de B12 y manda a estudiar a la mamá. O sea, muchos de estos déficits de B12 son déficits maternos. Manda a estudiar a la mamá y resulta ser de que la mamá tiene una anemia perniciosa, o sea, tiene un déficit de factor intrínseco relativamente leve, está acostumbrada a esa condición, y por eso son las mamás en general por ahí tienen el antecedente. Sí, yo siempre fui muy anémica durante todos los embarazos, siempre me dieron hierro, alguna vez me transfundieron, pero en realidad no son ferropenias, sino que son anemias perniciosas. Entonces, en el caso de estas mujeres, van a dar a luz a los niños con
sus leches con poco tenor de vitamina B12, y en los casos de anemia perniciosa también puede pasar estos anticuerpos antifactor intrínsecos a la placenta y alterar la absorción de los niños en las primeras semanas de vida. Los niños recién nacidos de madres deficientes pueden desarrollar la anemia dentro de los primeros meses de vida, y que uno lo que tiene que tener en cuenta, muy importante, es la alteración de la deglución y esa historia del retraso madurativo. Si la madre es una anemia perniciosa que pasó desapercibida, el niño tiene durante varios meses anticuerpos dando vuelta, antifactor intrínseco, no va a absorber, y en poco tiempo va a ser una anemia megaloblástica, que por ahí primero va a comenzar con el trastorno de deglución, con el retraso madurativo, con pérdida de pautas, y por ahí después recién la anemia. Acordarse de que también puede llegar a haber pancitopenia en estos casos, y en los niños y adolescentes es similar a los adultos, pero menos frecuente. Suelen ser por enfermedades intestinales o muchachas jóvenes con su anemia perniciosa que haya pasado desapercibida. Con respecto a los folatos no están presentes, no hay deficiencia de folatos en recién nacidos, porque la cantidad que tiene la madre es suficiente, aunque ella sea medio deficiente, va a atrapar todos los folatos y el recién nacido no va a tener deficiencia de folatos. ¿Dónde va a aumentar? ¿Dónde va a tener clínica? A medida de que vaya creciendo. Y generalmente la deficiencia de folatos se ve en las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque el folato se deposita en el hígado y el depósito de folatos se satura al mes. O sea, que un niño con condición de folatos normales, pero que pasa una enfermedad larga, con mucho tiempo de internación, por ejemplo, una gastroenteritis de estas prolongadas, que no se sabe la causa y demás, con el tiempo va a ser deficiencia de folatos. Es muy importante también en el caso de las enfermedades malabsortivas, y es muy importante en los pacientes que tienen anemias hemolíticas crónicas. Porque el que tiene anemias hemolíticas crónicas, por ejemplo, una neferocitosis hereditaria, tiene un incremento en su requerimiento de folatos. Si por ahí no se suplementa de folatos, aunque coma bien, si hace un cuadro de infección, por ejemplo, que se muchas veces se detectan cuando se agarró un chico de 6 o 7 años una mononucleosis infecciosa. Entonces, por el cuadro de fiebre y demás, hacen crisis hemolíticas, consumen todo el folato, y ahí uno se da cuenta que el paciente es una anemia hemolítica que pasó desapercibida cuando consume todo el folato por su crisis hemolítica y hace la deficiencia. También se puede ver en los adolescentes malnutridos. Sí, es poco común, es mucho menos frecuente la deficiencia de folatos que la deficiencia de vitamina B12. Pero de tenerlo en cuenta en los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que si su enfermedad se prolongó por mucho tiempo y estuvieron con un proceso de malnutrición por mucho tiempo, pueden aparecer deficiencias de folatos. Después están todos los cuadros metabólicos, congénitos digamos, fallas del metabolismo, pero que son sumamente infrecuentes. Con respecto al tratamiento de estas macrocíticas, hay que, cuando uno va a tratarlas, tiene que dar las dos cosas, B12 y fólico, porque actúan complementariamente en funciones metabólicas. Entonces, por ahí, si nosotros le damos ácido fólico mientras esperamos si es una anemia megaloblástica por deficiencia de B12, le alteramos, le profundizamos los síntomas neurológicos. Entonces siempre se dan las dos cosas concomitantes.
que es difícil darlo si uno lo va a dar inyectable, en general, porque todas las ampollas vienen con fólico y B12, o sea, no tiene forma de darle uno sin darle el otro. Pero bueno, por las dudas, lo aclaramos. Bueno, la diferencia que tiene el tratamiento de las megaloblásticas es que se curan mucho más rápido que las ferropénicas. A las 48, 72 horas empieza a hacer efecto la vitamina B12 y el ácido fólico, y a lo mejor a la semana ya la hemoglobina te subió como 2 o 3 gramos. Lo muy importante es no retrasar el diagnóstico, porque uno no sabe hasta dónde le hizo daño la parte neurológica al paciente. En la familia anterior decía algo sobre tener cuidado sobre el ritmo transfusional. Claro, porque suelen ser anemias que a lo mejor tenés una hemoglobina de 3 o 4 gramos por decilitro y le empezás el tratamiento concomitantemente. Y estos chicos suelen tener estas alteraciones en el metabolismo del potasio. El potasio le das la B12, el potasio se va al intracelular y te hacen cuadros de hipopotasemia severa que vos decís, ¿qué le está pasando? Se le está muriendo el paciente. Y es nada más que es una alteración del metabolismo. O sea, lo ideal es transfundirlo más lento que a otro niño. Ponele, hacer transfusiones. ¿Lo vas a transfundir a 10 por kilo? No lo transfundas a 10 por kilo, sino lo transfundís a 5 por kilo, le das la B12, el fólico, esperás unas 12 horas y lo volvés a transfundir. Bueno, esto no tiene mayor importancia. Cobre y zinc son parecidas a las anemias ferropénicas, pero muy sumamente infrecuentes, que suelen ser también con trastornos de absorción, pero que en general ya no se ven. Pero muy importante es esta historia de que este último tiempo vemos un poco más de deficiencias de vitamina B12, que hay que tenerlas en cuenta, de cuidarlas para que el niño no se cure de sus alteraciones neurológicas ad integrum, que vuelva a ser un niño normal. Que entonces, que es sumamente interesante, porque a veces los niveles de vitamina B12 séricos no se correlacionan mucho con la sintomatología clínica. Si la B12 está ligeramente baja con una sintomatología clínica muy clara de deficiencia de B12, es mejor hacerle el tratamiento para que ese paciente tenga la recuperación neurológica lo más rápido posible. Y que a su vez yo me puse a mirar, pero escucha, hay en el mundo, hay gente que no come carne, ponen los hindúes. ¿Por qué los hindúes, que son veganos, no tienen o los africanos, que por ahí tienen una malnutrición tan terrible, no tienen tantos síntomas neurológicos? Bueno, lo que aparentemente pasa es que, de acuerdo que hay otras fuentes de vitamina B12. ¿Cuáles son? Las bacterias, los insectos. Entonces, los hindúes, que acostumbran a tener esas comidas requete contra especiadas, ya son comidas que ya tienen bacterias, que ellos están adaptados a ese tipo de dieta. Entonces, por ahí son deficientes, pero no tienen alteraciones neurológicas. Y después, otra cosa que decían de los asiáticos, por ejemplo, que también, de acuerdo a cómo fermentan el arroz y todas esas cosas, claro, tienen bacterias también. Entonces, cuando se mudan de sus lugares de origen, por ejemplo, Estados Unidos, hacen la deficiencia. Cuando los alimentos están manufacturados de otra forma, ahí se ve que hacen la deficiencia de la vitamina B12. Y
yo soy adulta, es decir, que es veterinaria estricta, soy técnica de la terapia. Y siempre me encontraba la hemoglobina para tener una. Pasó en un periodo de un año que la hemoglobina me hacía fluctuaciones, iba de 13, 12, 13, 12, y no entendía por qué. Hasta que encontré una buena nutricionista y me encontró una déficit constante de B2. Ajá. Con suplementación. Claro. Pero no tenía síntomas, solamente era por la variación. No, por eso te digo, o sea, en la India, con esa población mundial que tiene. No, claro. Entonces, los problemas, digamos, neurológicos que están más que nada en la etapa del desarrollo neurológico, donde. Claro, claro, pero se ve en las poblaciones veganas que por ahí los niños de 8, 9 años hay descripciones de alteraciones neurológicas, ya no en lo cognitivo o en lo madurativo, sino como en los adultos, parestesias, dolores por alteración neurológica del cordón posterior, ese tipo de manifestaciones. Pero claro, pero para llegar a tener esas manifestaciones, claro, tenés que tener una deficiencia muy importante. O sea, 12, tenías hemoglobina ahí en el límite normal. Claro, pero bueno, pero por eso te digo, o sea, yo he tenido nenes con déficit de vitamina B12, preguntarles a las mamás y las mamás no tienen síntomas, pero las mandás a estudiar y tienen algún déficit a nivel de la absorción. Por eso es importante estudiarlo fundamentalmente si son jóvenes para su embarazo, para sus futuros embarazos, saber que si esa es una condición crónica, la tienen que suplementar todo el tiempo. Bueno, yo creo que hablamos un montón. No sé si habrá preguntas en el chat. Pero están desde antes que yo llegue. No sé, no las había podido abrir. No. Ya arrancamos, ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer. No, digamos que es una condición muy general por la que todos alguna vez pasamos. Estos tipos de deficiencias, fundamentalmente los desbalances del hierro, son muy comunes, que hay que buscarlos. Ahora, lo que a mí me parece que por ahí, en un futuro, así como se suplementa por guía a los niños entre 6 meses y 2 años, habría que suplementar a las mujeres, a las niñas menárquicas, porque la frecuencia de ferropenia en la adolescencia actualmente es altísima. Así que bueno, ya veremos. De nada. Bueno, hasta la semana que viene. Chao, chao, doctora, gracias. De nada, hasta luego, chicas. Chao. Chao, chao.